Buen día. En este video iniciaremos con lo que son nuestras medidas de variabilidad o dispersión. Previamente a esto necesitamos saber que para estos temas es importante que nosotros ya sepamos realizar muy bien las medidas de tendencia central, lo que son la media, la moda y la mediana. En este canal podrás encontrar anteriormente todo lo relacionado a las medidas de tendencia central. Y ahora, para iniciar con nuestras medidas de variabilidad o dispersión, tenemos que entender lo siguiente. Entre ellas nosotros tenemos como las más conocidas el rango recorrido, tenemos la desviación media y la desviación estándar. Luego de eso tenemos también nuestro rango intercuartil, ¿verdad? Y antes de iniciar con cada uno de estos temas, nosotros vamos a explicar qué es una medida de variabilidad o dispersión. Una medida de variabilidad o dispersión es una medida que va relacionada a una medida de tendencia central. Esto quiere decir que una medida de tendencia central, en nuestro caso media, moda o mediana, por sí sola puede dar o puede prescindir de algunos de errores, ¿verdad? A la hora de analizarse de forma aislada. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros necesitamos una medida de variabilidad, o sea, de variación de la medida de tendencia central para que podamos dar un análisis mucho más acertado. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Se puede entender mejor con un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, veamos a esta línea horizontal como una tabla y a esta línea vertical como la medida de tendencia central de esta tabla. Nosotros encontramos su media, o sea, una medida de tendencia central, y esto nosotros lo vamos a entender como lo que usualmente se encuentra en algún estudio, o lo que comúnmente se realiza. Nosotros vemos acá y vamos a pensar de que esto es una revista en la cual dice que todos los niños de un año de edad logran hablar en este tiempo o decir sus primeras palabras. Y nosotros tenemos aquí el caso de 3 niños. Tenemos el niño 1 que habló en 10 meses, el niño 2 que habló en 1 año y 4 meses y el niño 3 que habló en 1 año exactamente. Cuando nosotros hacemos este ejemplo y nosotros nos ponemos a pensar en este dato que nos da la revista, de que todos los niños en 1 año comienzan a hablar, podemos pensar que como este niño habla en 2 años, 2 meses antes, es un niño bastante listo o es un niño desarrollado. Podemos también tener la idea errónea de que como este niño tardó 4 meses más de lo que dice la revista, es un niño con problemas psicológicos o problemas físicos. Y por último tenemos que el niño 3 es un niño que es normal. ¿Por qué? Porque logró hablar o decir sus primeras palabras en este momento. Ahora, ¿por qué decimos que tener que analizar las medidas de tendencia central de forma aislada puede presentar errores? Es por el motivo siguiente, porque un solo dato muchas veces no puede expresar las diferentes características que se dan alrededor de un fenómeno específico. ¿Qué quiere decir con eso? Que si por ejemplo nos ponemos a analizar, ¿verdad? Todos los seres humanos, en este caso, en este ejemplo, tenemos diferentes perspectivas o diferentes formas de aprender. Todos tenemos diferentes capacidades y habilidades. Entonces no podemos encasillar a todos los seres humanos en un solo dato. Ahora, ¿para qué sirven las medidas de variabilidad? Estas medidas de variabilidad lo que hacen es simplemente hacer una variabilidad o separar de la medida de tendencia que estemos trabajando un cierto espacio, lo cual nos dará un intervalo, el cual nos va a decir un rango o un intervalo del cual puede variar nuestros datos en base a la medida de tendencia central que estamos utilizando. Por ejemplo, en este caso se está abriendo
para la izquierda y se está abriendo para la derecha, y nos da un rango, aquí solo lo estamos dando como ejemplo, de 10 meses a 1.5 años. Entonces, ¿qué pasa ahora si en la revista, en vez de decir que tardan un año en hablar, ahora nos dice que tardan de 10 meses a 1 año y 5 meses en poder hablar o decir sus primeras palabras? Entonces, estos tres niños que antes miranos como el niño que estaba superdotado, el niño que tenía un problema o retraso y el niño que es normal, ahora con esta nueva asignatura numérica nosotros podemos darnos cuenta que los tres niños son normales. ¿Por qué? Porque los tres entran dentro del rango que nosotros estamos viendo. Entonces, nuestra perspectiva cambia de un solo dato a un intervalo y nos da mucho más confianza a la hora de analizar. Ahora, ¿por qué puede presentar problemas? Porque imaginemos que los padres de este niño, al pensar que es súper listo, puede decir, ¿verdad?, que lo vamos a llevar a un colegio, le vamos a dar cursos antes de la edad recomendada. Entonces el niño se va a forzar. En el caso del niño que está atrasado, le podemos dar vitaminas, lo podemos llevar al psicólogo, a algún centro de terapia. En este caso también se va a forzar, ¿verdad? Y tal vez el niño 3, que el niño que se consideraba normal, puede ser que tenga otras deficiencias en otras áreas que tal vez sí sean importantes de tratar con un especialista, y no se hace porque simplemente quedó en el rango que decía la revista, ¿verdad? Entonces, en tal caso, se dan las medidas de variabilidad para minimizar esos errores. Es difícil decir que se van a eliminar, pero sí se puede afirmar que se minimizan esos errores a la hora de analizar los datos. Ahora, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de medidas de tendencia central, de medidas de variabilidad. En este caso nosotros solo vamos a trabajar una por el video que estamos realizando. Pero antes de eso nosotros vamos a explicar lo siguiente. Dentro de las medidas de variabilidad, nosotros tenemos el rango recorrido, la desviación media, la desviación estándar y el rango intercuartil. Nosotros vamos a entender que cada uno de ellos se maneja con diferentes medidas de tendencia central o en diferentes aspectos. Por ejemplo, el rango recorrido, nosotros vamos a entender que su fórmula es rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Pero esta es una medida de variabilidad bastante sencilla, que por lo regular nos puede dar muchos problemas a la hora que podemos hacer análisis. Entonces, por eso es que solo se trabaja o se enfoca mayormente en la creación de intervalos. ¿Qué quiere decir esto? A crear este tipo de intervalos cuando nosotros estamos trabajando en valores agrupados. Ahora, cuando nosotros vamos a trabajar en intervalos, vuelvo a repetir, nosotros estaríamos trabajando con el rango o recorrido, y por eso se le ha escrito aquí que es para crear intervalos. Ahora, cuando trabajamos de la desviación media, estándar y el rango intercuartil es otra historia, porque nosotros nos tenemos que basar en una medida de tendencia central o en una medida de posición. Por ejemplo, para la desviación media tenemos que podemos trabajarlo con la media y con la mediana. Para la desviación estándar lo podemos trabajar con la media tanto por método directo como indirecto, y nuestro rango intercuartil con alguna medida de posición, en este caso los cuartiles. Ahora, el día de hoy nosotros vamos a trabajar la desviación media, pero como en el siguiente tema lo vamos a trabajar también con la media, vamos a trabajar este tema con la mediana únicamente para poderlo trabajar. Entonces, nos vamos a fijar en nuestra tabla, la que tenemos aquí en esta parte, y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta de que todas estas columnas ya están llenas. ¿Por qué? Porque en los videos anteriores nosotros explicamos cómo crear desde el intervalo hasta llegar a las columnas que podemos trabajar,
como intervalo, el límite real, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la inferior acumulada, superior acumulada, sus porcentajes y grados, ¿verdad? Ahora, entonces, para que el video no se haga largo, por eso es que yo ya tengo llena aquí la tabla, pero recordemos, ¿verdad? De que antes de trabajar este tema, que es la desviación media, nosotros vamos a indicar que su nomenclatura o su símbolo va a ser dm, que significa desviación media. Ahora, cuando nosotros trabajemos la desviación media, tenemos que entender también que para trabajar la desviación media, lo primero que nosotros tenemos que hacer es encontrar la mediana. O sea, tenemos que encontrar primero nuestra medida de tendencia central, es lo primero. Ahora, luego de eso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover un poco la tabla y nos vamos a fijar en esta parte. Esta es la misma tabla del ejemplo que vamos a ver a continuación. Pero ¿por qué explico esto? Porque en esta parte estoy remarcando de que aquí hicimos el procedimiento para encontrar la mediana. Aquí está totalmente. Y encontramos que la mediana de esta tabla es 28. Entonces, si desean ahondar en este tema, también tenemos en el canal las medidas de tendencia central y está el apartado de la mediana por si no saben cómo encontrar a la mediana. Luego de eso, entonces nosotros regresamos aquí al ejemplo y miramos que mediana es igual a 28 porque anteriormente yo les mostré la tabla que es la misma y encontramos la mediana. Para proceder a hacer esta tabla, nosotros llenamos las columnas que tenemos ya acá, que es el intervalo, el límite real, la marca de clase, la frecuencia absoluta y la inferior acumulada. Y luego de eso le añadimos dos columnas más. La primera va a ser la diferencia, o sea la resta entre la marca de clase y la mediana. Y la segunda va a ser el producto de la diferencia de la marca de clase, la mediana y la frecuencia absoluta. Entonces simplemente con que nos aprendamos los títulos de las columnas vamos a saber qué procedimiento realizar. Como en este caso la mediana es 28 y la marca de clase la primera es 13.5, simplemente procedemos a hacer lo siguiente. Vamos a restar 13.5 a 28 y esto nos da un total de 14.5. Ahora, antes de proceder a lo siguiente, vamos a hacer esto. Nosotros vamos a trabajar como comúnmente se realiza. Vamos a hacer todas las restas. Entonces la siguiente sería 25.5 menos 28. Esto nos da un total de negativo 2.5. Seguimos con el siguiente. 37.5 menos 28. Esto nos da un total de 9.5. El siguiente es 49.5 menos 28. Esto nos da 21.5. Y el último sería 61.5 menos 28, 33.5. Luego que tengamos esto, nosotros vamos a proceder a hacer la multiplicación o el producto de la diferencia que ya la realizamos y la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta sería 12 por 14.5 negativo. Aquí nos tendría que dar 174 negativo. Pero ahora hago una aclaración. Muchas veces hay matemáticos que no les gusta este método por una razón. De que en esta parte no sigue la ley de signos. ¿Qué quiero decir con esto? Comúnmente nosotros sabemos que en la escuela nos dicen que tanto en la multiplicación como en la división nosotros vamos a decir signos iguales da positivo, signos diferentes da negativo. Pero entonces en este caso si tenemos signo positivo y negativo nosotros tendríamos que decir más por menos nos daría menos o negativo 174. Pero esta columna tiene la característica de que todos los datos de aquí siempre van a ser positivos para que nuestra operación se pueda realizar. Ahora, esto no quiere decir de que el método sea inservible, al contrario, el método es bastante efectivo. Pero como les digo, a algunos matemáticos no les gusta por esta razón, porque no sigue la ley de signos. Ahora, hay una forma en la cual nosotros podríamos convertir estos números negativos a positivos de una forma matemática, como por ejemplo que si yo tengo el número 2 negativo y lo quiero volver a un número positivo, tendría que aplicar la potenciación. Por ejemplo, la potenciación de negativo 2, o sea, al cuadrado, negativo 2 al cuadrado, nos da como respuesta positivo 4.
Ya convertimos el número negativo a número positivo. Y luego de eso hacemos la operación contraria para volverlo a su número original. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos trabajando potenciación, lo contrario de la potenciación sería la radicación. Entonces, la radicación o la raíz cuadrada de 4 sería 2. Y entonces simplemente nosotros volvemos a colocarlo como número positivo. Si quisiéramos hacer eso en la tabla, tendríamos que agregar dos tablas más, dos columnas más, una para elevarlo al cuadrado y otra para sacarle la raíz cuadrada a cada uno de ellos. Entonces, para evitar ese problema o evitar ese trabajo de más, es que simplemente obviamos el signo. Ahora, continuando, nosotros vamos a multiplicar 18 por 2.5. Recuerden que siempre va a ir positivo acá. Nos sale 45. 10 por 9.5 nos sale 95. 6 por 21.5 es 129. Y por último, 2 por 33.5 es 67, dándonos un total de 510. Ahora, luego de tener eso, simplemente nosotros vamos a aplicar la fórmula. Y la fórmula nos va a decir que es la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta y la diferencia de la marca de clase y la mediana, dividida a la población. La sumatoria ya la tenemos aquí, que es 510, y la población es 48. Simplemente cambiamos los datos. Entonces aquí tenemos 510 de la sumatoria y 48 de la población. Lo dividimos y esto nos da un total de 10.62. Como se puede aproximar para dar un número general, nosotros tenemos que la desviación media va a ser con un valor de 11. Quiere decir que su variabilidad va a estar en 11 unidades. Y con esto terminamos nosotros lo que es la desviación media. Recordemos que la desviación media se trabaja siempre con una medida de tendencia central, en este caso la mediana, ¿verdad? Muchas gracias.